Pues buenos días. Es un privilegio poder estar aquí hoy con vosotros y poder compartir una vez más la palabra con toda la humanidad, pero confiados en que es la palabra de Dios la que tiene poder y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Entonces, el deseo es aquí, los que estamos, es como cantábamos el primer himno, y ser instrumentos solamente, ¿verdad? Si me acompañáis en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a leer un par de versículos y luego me gustaría pues desarrollar un pensamiento, algunos pensamientos que he tenido acerca de estos dos versículos, de uno en concreto. Dice así la palabra, hablando Pablo a Timoteo en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo me quería centrar en este versículo, el 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo fue un hombre que fue cautivado por Jesús. En este aniversario hemos tenido este lema, ¿verdad? De alguna manera hemos querido transmitir como iglesia al pueblo que somos personas que hemos sido cautivados por Jesús. Y Pablo fue un hombre que tuvo un impacto en su vida, la persona de Jesús. Y fue un impacto evidente en el que lo puedes ver en la palabra de Dios, ¿no? Como él tuvo su encuentro personal con el Señor. Y desde ese momento, él puede ir hasta el final, perseverar hasta el final y puede decir esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y esto me hizo recordar una historia que creo que alguna vez pues la habré también utilizado para alguna ilustración, pero me pareció muy interesante, y es la situación de un hombre que era cazador, y dice que él pues salió a cazar y llevaba sus perros, y en la espera de encontrar su presa, dice que apareció un conejo y él pues cogió y disparó, pero le dio mal y el conejo pues salió corriendo y estaban ahí los perros, y los perros lo que suelen hacer es que persiguen a la presa para que puedan cogerla y llevarla al cazador. Entonces los perros salen corriendo, ladrando detrás del conejo, y hay uno que lo está viendo. Uno está viendo el conejo y lo sigue porque lo está viendo, pero los otros van siguiendo, no ven al conejo, pero escuchan los ladridos. Están escuchando al primer perro ladrar y van y siguen juntos, pero llega un momento en el que ya empiezan a cansarse los perros, porque ya hay un recorrido hecho y el conejo pues no para, y los perros llegan a un momento que se cansan, y los que están solamente escuchando el ladrido ya deciden dejarlo, deciden parar, y lo que pasa es que el primer perro lo que hace es que continúa, a pesar de la falta de fuerzas, del cansancio, él no se rinde porque él está viendo al conejo. Y a mí, cuando yo leía esto también, digo, esto es. ¿Por qué puede decir Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Porque él en ningún momento dejó de mirar a Cristo. Siempre veía al Señor. Siempre tenía
su mirada puesta en el Señor, de tal manera que tú miras en sus cartas y lo puedes ver muy claramente, porque dice que a veces se había quedado solo, estaba en la cárcel, otros le habían abandonado, había visto a muchos que se habían desviado, pero que ves cómo él sigue y sigue y sigue, y aun viéndose solo continúa, porque él está mirando al Señor, él está mirando a Cristo, ¿no? Y a mí me hacía pensar esto, que ahora mismo él acababa, pero ahora le tocaba a Timoteo continuar. Él está escribiendo esta carta a Timoteo animándole. ¿Por qué? Porque está advirtiéndole que los tiempos son difíciles, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos en los que no soportarán la sana doctrina, personas que van a apartar el oído de la verdad y se van a apartar y van a buscar escuchar lo que quieren oír y conforme sus deseos. Pero le dice, pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en todo. Y tenemos que entender, ¿no?, que la vida cristiana consiste en esto, en pelear, correr, guardar. Si algo me gustaría que te quedaran estas 3 palabras de este mensaje: pelear, correr y guardar. Pero no es un ánimo solamente de motivar. Qué importante tanto era para Timoteo como para nosotros ahora saber por qué peleamos, por qué corremos y qué es lo que guardamos. Porque todos tenemos una pelea que luchar, todos tenemos una carrera que correr y todos tenemos algo que guardar si realmente hemos recibido por la fe a Cristo, tenemos algo que hacer. Pero dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 26, no hace falta que lo busquéis, dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino como vamos a ver. He dividido este mensaje en 3 puntos porque Pablo no vivió golpeando al aire, no corrió en vano, sino que él estuvo peleando la buena batalla, corriendo la buena carrera y guardando el buen tesoro. Y quería el primer punto, peleando la buena batalla. Peleando la buena batalla. Él sabía muy bien contra quién estaba luchando. Y en toda batalla hay una causa. Todos luchamos, pero quizá no todos luchamos por la causa correcta. Y Pablo estaba seguramente escribiendo y recordando su conversión, el momento cuando él tuvo su encuentro con el Señor. Y en Hechos, capítulo 26, él está relatando su conversión. Y hay algo que nos hace ver realmente en qué estaba él. ¿Por qué causa él estaba luchando antes de conocer al Señor? Dice el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y empieza a describir lo que él estaba haciendo, en qué camino estaba. Pero llega el momento en que cuando encuentra al Señor, dice que sucede algo. Dice que le rodea una luz. Viene una luz del cielo, le rodea y le tira al suelo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el Señor de una manera lo tira ahí y le hace ver que la causa que él cree que es la correcta va totalmente al contrario.
Y qué bueno que es nosotros, quizá no tenemos el testimonio de Pablo, no hemos tenido un encuentro como el de Pablo, pero sí que tiene que haber habido un momento en el que todos hemos tenido un camino a Damasco y todos hemos ido por una causa, pero hubo un momento en el que el Señor nos paró y trajo luz a nuestra vida y nos hizo entender algo que dice a ver si encuentro el versículo, Marcos 8:35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Cómo el Señor habla tan claro? ¿Cómo es el mensaje, la palabra de Dios? Qué bueno que no tenemos, hay partes como hemos visto Apocalipsis, que son profecías, que son cosas difíciles de entender, pero ahora vemos aquí una parte que no hace falta interpretar, ¿verdad? Creo que se entiende perfectamente. Que está diciendo que todo aquello por lo que yo pueda luchar, que piense que es lo que realmente necesito y me va a hacer feliz, sin tener en cuenta los resultados ni el costo que va a tener eso y el resultado que va a tener al final, va a ser una pérdida. Pero lo que está diciendo es que todo aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, por causa de mí, la salvará, la ganará. Y esto es algo que es duro a los oídos. Es duro a los oídos a aquellos que todavía no les ha amanecido. Pero cuando la luz, cuando el Señor viene a tu vida, puedes ver y lo sabes que no hay causa mejor, que no hay nada mejor que vivir para el Señor. Pero hay una realidad también que tenemos. Y es que la palabra de Dios también nos enseña que esta lucha es espiritual. Y que hay 3 enemigos que están constantemente en oposición a esto. Uno es el diablo, otro es el mundo y el otro eres tú. Y no me dará tiempo tampoco a desarrollarlo, creo que ahora no es el tema, pero sí que hay algo que todos podemos saber, cómo el diablo hace las cosas. Pablo mismo decía, porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos lo que el diablo hace. Y una de las cosas que suele hacer cuando nos ponemos delante de un versículo como este, que nos habla tan claro, lo que va a hacer va a ser cuestionar 2 cosas. Va a cuestionar las consecuencias que está diciendo el Señor de vivir por otra causa, que no van a ser así. No vas a perder tanto. Así le dijo a Adán y Eva desde el principio, cuando el Señor les había dicho, no comerás del fruto del árbol. Pero vino el diablo y le dijo, no morirás. Así como el Señor le había dicho, si coméis morirás, el diablo le dijo, no morirás. Pero también va a cuestionar otra cosa. Cuestiona los beneficios que tiene el vivir por la causa de Cristo y de su Evangelio. Lo va a cuestionar también. Y luego también tenemos el mundo, que el mundo, con todo lo que ofrece, a la vista de hoy, la vida cristiana es un desperdicio. ¿Por qué vas a desperdiciar tu vida? Esto creo que en alguna ocasión también he tenido la oportunidad de compartirlo. El mundo te va a decir, ¿por qué desperdicias tu vida confiando en alguien que no ves? ¿Por qué desperdicias tu vida o tu tiempo en leer tu Biblia o en ir a la iglesia? Podrías hacer tantas cosas, ¿no? Hoy podríamos hacer tantas cosas este domingo, pero estamos aquí porque sabemos que no es un desperdicio, porque amamos al Señor
y sabemos que es lo mejor que podemos hacer hoy es estar en la iglesia. Si no hay una causa mayor que no puedas venir, pero hoy es lo mejor que podríamos hacer. Es la causa mejor por la que podríamos hoy vivir, ¿no? Y está el pecado. Y pensaba que a veces vemos a Pablo como alguien, un súper cristiano, o alguien que las cosas que él alcanzó yo no las voy a alcanzar, pero era alguien como tú y como yo, con las mismas tentaciones, con las mismas batallas, y hasta el punto que él en Romanos, en el capítulo 7, que leímos el mes pasado, él está expresando lo que ocurre en su interior. Hay una batalla interior. Y esto no es solamente de recién convertido. Habían pasado, si no me equivoco, 25 años desde que se convirtió. Había implantado no sé cuántas iglesias. Había tenido éxito su ministerio. En otras ocasiones quizá ya no tanto, pero él dice que hay algo que no deja de pasar en su interior y lo puede identificar muy bien, y es su pecado. El pecado que lo que le llevaba era a veces a tu manera. Hazlo, sí, vive por la causa, pero a tu manera, porque a la carne no le gusta someterse. La carne tiende a lo que ha hecho siempre, a hacer lo suyo. Y llega el momento que él está en ese conflicto, dice, es que no entiendo lo que me pasa. Lo que quiero hacer, no hago. El bien que sé que tengo que hacer, no hago. Pero lo que sé que no debo hacer, eso hago. Y está en un conflicto interior. Pero él mira al Señor. Dice, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él no pierde de vista que él depende totalmente del Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos claro, que en esta lucha tenemos victoria. Que si luchamos por la causa correcta, tenemos victoria. El mismo Pablo en Romanos también lo dice. Dice, lo voy a leer para no decirlo a mi manera. Dice, versículo 37, antes, en todas estas cosas, hablando de la tribulación, desnudez, angustia, persecución, todas aquellas cosas que tú te puedas encontrar por vivir queriendo agradar a Dios, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y para mí, lo que quiero en este mensaje es, de alguna manera, que se pueda afirmar nuestros corazones, nuestra vida en pelear la buena batalla, no desanimarnos, porque realmente el Señor nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre el diablo y nos da la victoria sobre el mundo. Él mismo lo dijo, confiad, no tengáis aflicción, confiad, tened paz, yo he vencido al mundo. Jesús mismo dice, yo he vencido al mundo, confiad. Y el siguiente punto es que lo que hacía era correr, pero también lo dice muy claro, dice, no corro a la aventura, no lo hago a suerte, a ver qué pasa. Vamos a ver mañana, ya veremos lo que pasa. Voy a hacer esto, y él tiene muy claro que desde que se convirtió hay un propósito, y lo compara a una carrera, lo dice varias veces, estamos en una carrera. Y una de las cosas que él no olvida es quién le puso en esa carrera. Porque si tuviéramos que ser aptos para correr, algunos ya estamos, para correr, no. Hay algo que veía esta semana en esto de las Olimpiadas tan polémicas, y hubo algo que me llamó mucho la atención. Era la carrera de los 100 metros lisos femeninos. Y
y había una participante de Somalia, me parece que era, que lo que hacía, bueno, salieron todos corriendo y esta chica pues como que se quedó bastante para atrás. Y dijeron que era una carrera un poco polémica en cuanto a esta participante, porque su manera de correr ponía en evidencia dos cosas. Una, que no era apta para correr, porque se quedó casi la última, y además su manera de hacerlo era claro que no tenía propósito de ganar. Y esto me llevó a pensar en que nosotros hemos sido aptos a correr esta carrera por la fe en Cristo, no por nuestros méritos, sino por lo que Él ha hecho. De manera que Pablo también, él recuerda quién le ha puesto en el ministerio, quién la ha puesto para poder correr esta carrera. Y dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y él tenía claro que no fue por sus méritos y tenía claro que Dios lo puso en un lugar. Cuando uno corre una carrera, cada participante tiene un carril donde correr. Y nosotros estamos en una gran carrera. Y cada uno de nosotros tenemos un carril donde tenemos que correr. Y cada uno de nosotros somos responsables del rendimiento y de lo que hacemos. Pero estamos ahí. En el momento que uno conoce al Señor, el Señor te ha puesto en una carrera. Y ahora dice que el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carrera? Disculpad que son varios versículos, pero necesito hacerlo para explicarme mejor. En Filipenses capítulo... Si queréis lo voy leyendo yo para que no estéis para arriba y para abajo con la Biblia. Sé que a veces es un poco así. Capítulo 3, versículo 12 al 14 dice así. Está hablando de él mismo. Él está en la cárcel. Él está sin poder hacer mucho. O sea, él está ahí. Pero en cambio, él dice que está en una carrera. Él está pensando y la situación es que en la circunstancia en la que él está, como nos compartía antes el hermano Paco, que tiene una situación súper difícil, pero él la está aprovechando. Él está aprovechando ese momento para que Cristo sea magnificado en su vida. Él no está lamentándose en la situación que tiene, sino que está aprovechando porque está corriendo en una carrera en la cual el propósito es alcanzar aquello por lo que Cristo le alcanzó. Y él lo dice así de claro, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, alcanzar aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y volviendo al ejemplo de esta chica en la carrera, era evidente, su manera de correr no quería alcanzar la meta. Pero en cambio, te das cuenta que los que querían alcanzar, claro que uno solamente recibe el premio, pero todos iban juntos, iban casi a la par, esto va así, pero la que no estaba sola detrás, ¿no? Qué bueno que cuando uno está en la carrera también hay una evidencia de que estamos juntos.
Y estamos, y a veces más adelante, y a veces más atrás. Y creo que he visto alguna vez algún vídeo de alguien que va llegando a la meta, y no sé por qué, pero está el de al lado que está a punto de llegar, pero tiene una lesión y le ayuda a llegar a la meta. Y estamos juntos y estamos ahí. Pero, ¿por qué? Porque tanto como personalmente, como iglesia, también el propósito es alcanzar aquello por lo que Cristo nos alcanzó. Y este es la antorcha que no debemos dejar que se apague. Me acuerdo también aquí en las Olimpiadas del 92 en Castellar, y iban con la antorcha y yo mirando, era algo insólito aquí en Castellar, la antorcha olímpica, era algo como... Y me acuerdo que yo lo que hacía era miraba a ver si se apagaba la antorcha, ¿no? Era algo como niño, o sea, a ver si se apaga, ¿no? Pero no se apagaba, ¿no? Porque ya les echan... Y es una manera de entender, ¿no? Qué bueno que nosotros, que no se apague el propósito por el que vamos corriendo en la carrera, ¿verdad? Y sabiendo que hay una meta. Por eso en Hebreos nos anima a despojarnos del peso, del pecado que nos asedia, ¿no? Sabiendo que hay tan nube de testigos, personas que han pasado están en la misma carrera. Ánimo, sigue adelante, ten paciencia, porque la carrera no es horizontal, la carrera es vertical, la meta la tenemos en el cielo. A veces desmayamos porque no vemos resultados y nos encontramos ahí a veces parece que sigue adelante, mira al Señor. Por eso antes cuando decía Moisés, puestos los ojos en Jesús. En hebreo dice, puestos los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de vuestra fe. El que da origen, el que da sentido, el que va a perfeccionar esta carrera es Cristo. Y por último, el tercer punto es guardando el buen tesoro. ¿Qué dádiva? Dice, hay un versículo que me gusta mucho, dice, gracias a Dios por su don inefable. Así lo dice el versículo, gracias a Dios por su don, que es algo que no se puede expresar, que no se puede explicar. Cómo personas como nosotros tenemos el privilegio de haber conocido al Cristo de la gloria, de haber conocido al Dios que está sentado en su trono, de tener la oportunidad de abrir la palabra y poder entender que esto me está hablando a mí, que el Señor tiene promesas para mí. Y esto lo ilustra muy bien algo que Jesús, cuando hablaba del reino de los cielos, en Mateo 13:44, y lo explica de esta manera, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué valor tenía ese tesoro? Fíjate, dice que este hombre, había un tesoro, ese tesoro estaba antes que él, estaba ahí. Pero este hombre no dice nada acerca de qué estaba haciendo, si estaba trabajando en el campo, si estaba pasando por ahí por casualidad o si estaba buscando el tesoro. Pero el hecho es que dice que el tesoro estaba ahí y este hombre lo halló. Y esto me hace pensar, ¿cómo encontraste el tesoro? ¿Cómo encontraste a Cristo? ¿Cómo fue la conversión? ¿Cómo fue ese momento donde yo, por ejemplo, yo sé cuál fue mi momento? Yo ingresé en un lugar, un centro de rehabilitación, yo tenía problemas en mi vida, pero buscando una solución, llanamente, buscando pues cambiar ciertos hábitos o ciertas cosas, y ahí encontré el tesoro.
Y Pablo dice que también que iba camino a Damasco, iba persiguiendo a Jesús y estaba ahí y de repente encuentra el tesoro. Y el tesoro estaba antes que Pablo, antes que yo, antes que tú. Y a lo mejor quizá tú todavía no has encontrado el tesoro. Pero qué bueno que el Señor está ahí. Está ahí. Y dice, por eso mismo, porque el reino de los cielos es así. Y estaba ahí. Y no sabemos cuánto tiempo este hombre pasaba en el campo. Yo sí sé cuánto tiempo pasó teniendo el tesoro ahí y yo sin verlo. ¿Nos ha pasado alguna vez que abres la nevera y hay algo ahí delante y lo estás buscando y lo tienes delante? Digo, ¿no? Sí, pues ¿cuánto tiempo pasó antes de que viera el tesoro? ¿Cuánta palabra escuché? ¿Cuántas cosas, señales el Señor hacía? Estoy aquí. Hasta que llegó el momento, ¿no? de haber tenido ese encuentro personal con el Señor. Y ahora me toca a mí guardarlo. Guardar su valor. Guardar lo que realmente es para mí. Si hay algo que es lo único que no perece, de lo que tienes es la fe. Es la fe en Cristo. Es el poder tener una relación con Dios, ser parte de su familia. Si te pones a mirar no tienes nada más, No hay nada más. Eso es lo que tienes. Cuídalo, guárdalo, guarda tu fe, guarda la fe. Es algo precioso. Y tan precioso que dice en Filipenses, en el capítulo 3 también, que Pablo mismo dice, pero cuántas cosas, el versículo 7 y 8 para quien lo quiera buscar y leer, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y dice, y ciertamente, esto es lo que me llamó la atención, o sea, no fue solamente en un momento en el que podría haber sido fulminado, pero en lugar de eso lo que recibió es vida, misericordia, gracia y amor. No fue solamente ese momento cuando nosotros en un momento de necesidad, de desolación, de depresión, vamos al Señor, fuimos a Él y Él pues nos levantó, nos limpió de nuestros pecados y pudimos ver que era maravilloso, que era algo que no se podía comparar con nada, sino que dice, fíjate cómo lo sigue guardando en su corazón, que dice, y ciertamente aún estimo esto como pérdida. Aún ahora estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cómo Él no dejó que nada ocupara el lugar que solamente a Cristo le pertenece. Y no dejó que nada corrompiera lo que para Él era el mejor tesoro, de tal punto que no era comparable con todas las cosas que podía tener. Y cosas que envidiables para nosotros. Cosas que a veces nosotros, pues, de una manera normal podemos perseguir. O sea, él habla de su éxito, habla de sus méritos, del linaje de donde venía, que era irreprensible, o sea, era una persona intachable. Pero dice, esto no vale para nada. Esto no vale para nada. Lo que vale es Cristo. Lo que vale es su amor. Eso es lo que vale. Y él tenía su mirada ahí. Y a veces sé que hay cartas como 2 de Corintios cuestionaban
pues su ministerio, o lo habían despreciado, o lo tenían, pero él, yo tengo a Cristo. ¿Y tú? ¿Tienes a Cristo? Qué buena es que el Señor está, que Cristo está. Y yo sé que muchos de nosotros hemos podido experimentar, pero hay tiempos y tiempos. Y a veces la batalla arrecia y la carrera es cuesta arriba. Y a veces estamos guardando, pero ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿No? Qué bueno que podamos pelear, correr, guardar, tener sellada en nuestro corazón estas verdades de poder llegar un día y decir lo mismo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y cada uno tiene su batalla. No compararse a veces es un poco peligroso, ¿verdad? Todos tenemos, en el lugar donde estamos, tenemos nuestras batallas. Y no podemos menospreciar lo que nosotros vivimos cuando, claro que vemos personas que lo pasan más mal. Y hay luchas que dices, eso sí que es una lucha. Lo que yo tengo, nada. Pero cada uno tiene que pelear su batalla. Y hay un consejo que me dio un hermano una vez que dice, y escoge bien las batallas que vas a luchar. Escógelas muy bien, porque hay muchos frentes. Escoge bien lo que vas a luchar. Escoge bien por lo que vas a pelear, ¿verdad? Y sin más, pues me gustaría que quedara este versículo, estas 3 palabras de todo lo que se ha dicho y que pudiéramos también meditar, porque qué bueno que podemos mirar al cielo y ver al que está sentado en el trono. Podemos, como hemos estado cantando, varias canciones he visto que hablaba de cuando miro al cielo, cuando miro al Señor, cuando le veo a Él. Y que podamos esta semana mirar al Señor. Y mientras miramos al Señor, vamos batallando, vamos corriendo y vamos guardando para el día. Quizá mañana el Señor viene y podamos decir esto, ¿no? Y nada, que el Señor os bendiga.